7:44. Este martes, 18 de febrero, el Comité Empresarial Ecuatoriano, junto con otros gremios del sector productivo y minero, exhortaron a la Corte Constitucional a que rechace los pedidos de consulta popular que buscan frenar la explotación minera en varios puntos del país. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Roberto Aspiazu, él es director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Cómo está, Roberto? Qué gusto es tenerlo. Un gusto estar con usted y un saludo a los radioescuchas de FM Mundo. El pasado 7 de enero, el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, presentó un nuevo pedido de control constitucional a 2 preguntas para una consulta popular en temas de minería. La pregunta, quiero mencionar para que nuestros amigos oyentes pues conozcan cuál era la pregunta que planteaba Yacu Pérez. Decía, ¿está de acuerdo con la prohibición, sin excepción, de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica artesanal pequeña, mediana y a gran escala en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles de la provincia de la SUAY? ¿Qué de malo tiene esta pregunta? A ver, Gigi, el punto es que la pregunta que está haciendo ahora en realidad son 2. La otra con miras a una prohibición. La primera es sobre la prohibición y la segunda es sobre concesiones ya otorgadas. A las que hayan sido otorgadas anteriormente. Ajá. De forma tal de que lo que tendría que comentar va en la línea de que es muy parecido al pedido que hiciera ya meses atrás y que fuera objeto de rechazo por parte de la Corte Constitucional. Nos llama un poco la atención porque nos quedamos con la impresión de que procura incidentar nuevamente el caso, eventualmente con finalidad político-electoral, porque usted recordará que ya la Corte se pronunció en el sentido de que únicamente cabría consultas populares en casos específicos de determinados proyectos, pero no con esta pretensión de un alcance a nivel provincial, porque finalmente la Constitución de la República es taxativa respecto a dónde no se pueden realizar proyectos mineros. Básicamente hay las causales referidas a los centros urbanos, áreas protegidas y zonas intangibles, ninguno de los cuales entra en el ámbito naturalmente de la formulación de estas preguntas, que por lo demás tienen desde el punto de vista legal, jurídico, aspectos de carácter general, porque por ejemplo, ¿cuáles son exactamente zonas de recarga y descarga de aguas? Eso no está prescrito en ley alguna, de forma tal que hay imprecisión, vaguedad en lo que eso se refiere. Y por otra parte, nos llama un poco la atención el hecho de que justamente en la coyuntura que se comienza en el país la explotación de proyectos mineros de escala mundial, se pretenda llevar adelante consultas populares de esta naturaleza, lo cual también es bastante sui generis, porque si usted ve esto a nivel mundial, no conocemos de otros países como puedan ser Chile, Perú, que históricamente han sido países muy ricos en el ámbito minero, que estén en el plan de excluir a departamentos o regiones según el caso de actividad minera metálica, como que no hace sentido. Y más bien el enfoque debería ser de que hay que generar una cultura de que la minería puede ser positiva para el país en términos de generación de riqueza. Pero Roberto, si la vez anterior ya, como usted lo mencionó, la Corte Constitucional le negó ese pedido de consulta a Yacu Pérez, ¿qué temen ahora los empresarios? ¿Por qué creen que se las podría volver a dar? Bueno, más que temor, yo diría que pasa el tema por una cuestión de inseguridad jurídica, porque en la medida que se interpongan recursos de esta naturaleza, ciertamente la inversión extranjera relacionada a estos proyectos mineros naturalmente entra en formulación de expectativas no siempre positivas. Y hoy por hoy es importante señalar que la minería está representando poco más del 50% del cómputo de la inversión extranjera en el país, y se espera que eso se afiance de cara en el futuro inmediato. La expectativa es que hasta 2021, es decir, en cuestión de 2 años, podamos tener inversiones en el orden de $3.200 millones. Esto naturalmente está en reportes. Se traduce en generación de empleo como también. Un análisis semanal con consecuencias en la generación de empleo. En este momento se estima que hay 33.000 empleos directos vinculados a
de la minería, y solamente en Azuay, entre minería metálica y no metálica, hay como 800 concesiones. O sea, no hay que ver esto únicamente en términos de la gran minería o únicamente en términos de la inversión extranjera y de transnacionales chinas, canadienses, australianas, porque evidentemente hay muchos actores también que representan inversión nacional. Recordemos que ahora también hay nuevos grupos, sobre todo indígenas, que se han sumado a este pedido de Yacu Pérez sobre la consulta en cuanto a la minería. ¿Temen los empresarios en el sector minero que tal vez el pueblo ecuatoriano rechace a la minería justamente por el tema ambiental que se ha metido tanto en la mente? Quieren el camino contrario, y un poco lo reflejaba en una contestación anterior, en el sentido de que tener presente que en el ámbito regional, por ejemplo, Chile es el principal productor mundial de cobre. Perú es el segundo productor mundial de plata y el segundo productor mundial de cobre. Colombia es el principal productor de esmeraldas. México es el principal productor de plata. ¿Por qué nosotros no podemos tener una minería a escala mundial? Hay países, inclusive desarrollados, que basan su riqueza en la minería. El caso de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda. Hay otros países importantes en el escenario mundial en donde la actividad minera también es importante. El caso de China y de Rusia, primer y segundo productores mundiales de oro, para tener referentes. Entonces, yo creo que es muy importante también ver esto con una óptica un poco más amplia, y hoy por hoy destacar que el sector minero hoy por hoy es el que se proyecta con mayor potencia de cara a estimular la economía del país, que sabemos bien estos últimos 2 años ha estado prácticamente estancada, con previsión que en 2020 vaya a ocurrir lo propio. Así que no veo por qué tenemos que entrar en este plan de pesimismo y de ver el hecho de la minería responsable como tal, como algo negativo, en la medida que cumpla con estándares internacionales. Yo creo que es fundamental de que en Ecuador tengamos la visión de tener una minería que sea modelo a nivel mundial respecto a estas prácticas. Y una minería que sea controlada, ¿no? Y que tenga los parámetros correctos, claro, para entrar en zonas que pueden tener cierto riesgo, porque hemos visto lo que ha pasado en Provincia del Oro, por ejemplo, sí, que con minerías chinas, que le dejan como la ciudadanía preocupada. Pero la pregunta es por qué este activismo antiminero, pseudoambientalista, está más preocupado en la minería formal y no ataca la minería informal, que está también presente en el país, y que tomamos alguna conciencia sobre el daño ambiental que están generando con motivo de los sucesos de Buenos Aires en la provincia de Imbabura, que son bastante recientes y de amplio conocimiento de la opinión pública, o de un proyecto histórico como Nambija, que igualmente está siendo objeto de una explotación muy desordenada y naturalmente con impacto al medio ambiente. De eso no se habla, eso como que queda al margen de esta discusión, lo cual no hace sentido, porque la minería informal está presente en muchas partes gran parte del país, en gran parte. Hay alrededor de 800 concesiones mineras en el Ecuador. ¿Qué pasaría en realidad ese número es solamente para Azuay, lo cual a mí solo para Azuay me ha sorprendido. O sea, a nivel nacional. ¿Solo para Azuay? Sí, solo para Azuay. ¿Y al nivel nacional? ¿Cuáles son las No tengo el registro de nivel nacional, pero evidentemente van a ser más. Azuay es una provincia que tiene una geología muy interesante para la explotación minera, y de hecho, pues yo que he estudiado geología, pues soy ingeniero geólogo. Pues, escritor, ingeniero geólogo, periodista, político. Bueno, político no, pero en todo caso, Gigi, lo que quería comentar es que Azuay es una provincia que normalmente es interesante para servir de escuela para el estudio de la geología a nivel nacional. Ahora, pero entonces tomemos como ejemplo el Azuay, que conocemos que la cifra es 800 concesiones mineras. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que la pase la consulta? Eso es minería metálica y no metálica. Por ejemplo, explotación de arena para fines de construcción, o explotación de, qué sé yo, de algún tipo de arcilla que sirva para la construcción para algún elemento constructivo también. Es decir, hay que tener esa visión de que no es solamente oro, pero plata, mi pregunta va encaminada hacia qué pasaría con estas empresas que se sientan afectadas el momento de que se pueda dar paso a una consulta popular en rechazo. El tema pasa por lo siguiente: son empresas
que en todos los casos tienen concesiones otorgadas por el Estado ecuatoriano. ¿Cuál sería el perjuicio para el Estado? A la Constitución y la ley. En el evento que si hubiera reversión de esos títulos habilitantes, evidentemente el Ecuador enfrentaría demandas a nivel internacional respecto a reparaciones como consecuencia de inversiones realizadas que no fueron objeto de amortización. Destacar que inclusive de los proyectos grandes que se han venido realizando han efectuado anticipos por 165 millones de dólares. Y creo que en el marco del análisis que estamos haciendo, que va más allá de lo coyuntural y la presentación de este par de preguntas, pues yo creo que es muy importante concebir la minería con un potencial interesante, sugestivo para el desarrollo del país. Esto es como tiene que ser visto, dentro de una visión de que Ecuador tiene capacidad y potencial para convertirse en un país minero y no ver esto con un sentido negativo. ¿O acaso estamos viendo a canadienses, australianos o neozelandeses que estén abjurando del hecho de que sus países tienen riqueza minera? Eso y es un momento crítico, creo, del país y de la región, en donde la economía pues no se ve con un futuro muy claro, muy bueno, muy positivo, ¿no? Y creo que hay que pensar también en industrias que puedan sacar adelante la crisis del país. Y sobre todo cuando el país, por primera vez en la historia, está con proyectos de escala mundial. O sea, Ecuador verdaderamente se está poniendo en el mapa mundial minero hoy por hoy, y eso no puede ser objeto de desestimación por las implicaciones económicas que tiene desde el punto de vista de generación de divisas, de fuentes de empleo. Destacar, por ejemplo, que hay proyectos que ya prevén exportaciones en breve. Solamente una empresa de 667 millones de dólares al año, que no es poca cosa. O sea, yo creo que nos enfocamos a veces en el lado negativo de las cosas en vez de enfocarnos en, por ejemplo, en el control y la protección de áreas, pero con control, pero también tenemos que abrir paso a la empresa. Y eso también, el éxito del potencial minero del país creo que radica mucho en la circunstancia de que los beneficios de la actividad se sientan en las zonas de desarrollo minero, porque ha habido la mala experiencia en lo que tiene que ver con la explotación petrolera, que las zonas hidrocarburíferas del oriente no han sido sino muy tardíamente atendidas relativamente, y esto no debe volver a ocurrir. Es decir, para que esto verdaderamente tenga un respaldo de la opinión pública y de la población ecuatoriana, es muy importante que se cumpla con expectativas naturales que surgen de este proceso de explotación. Yo le agradezco muchísimo, Roberto, y antes de despedirme quisiera que me comentara un poco sobre el libro que usted acaba de lanzar. Es un libro respecto al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, pero tiene parte de su historia que es muy interesante en el ámbito político ecuatoriano. Es correcto, es la biografía política del alcalde o exalcalde de Guayaquil, que tuvo 4 periodos sucesivos a su haber, es decir, estuvo frente de la administración del puerto principal durante 19 años. Este es un libro que lo promovió Editorial Paradiso, con el respaldo de un grupo de empresarios que querían destacar la obra de Nebot, pero no está cifrado únicamente en la gestión alcaldicia, sino, como digo, es una biografía que contempla otros periodos de su actividad política, por ejemplo, cuando fue gobernador de la provincia del Guayas durante 4 años en el periodo de León Febres Cordero. Su relación también con el líder Febres Cordero, que es un líder histórico. Se aborda también la relación con Febres Cordero, o cómo él se convierte en una figura política de ámbito nacional a raíz del Taurazo, el episodio bien conocido de enero de 1987, y también la faceta de legislador. Estuvo 2 veces de congresista, una vez de asambleísta constituyente. Y naturalmente, más allá del personaje, hay también el análisis histórico de los momentos que le ha tocado a él vivir, porque no solamente es el personaje político, sino el trasfondo de la historia misma del país, lo que está de una manera u otra narrado, relatado en el libro. Interesante. ¿Cuál es el nombre del libro? Nebot, el camino al bienestar. Bueno, parece interesante como tema político, como análisis político, conocer sobre la vida. Y un poco el enfoque del libro también tiene como un aspecto importante el relacionado al hecho de cómo es que fue exitoso el modelo de desarrollo en Guayaquil, en donde la clave fue esta conjunción que logró Nebot
de lo público con lo privado. Y la continuidad también es importante. Una proyección a nivel nacional, más o menos es una cuestión que está planteada en el libro. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado a Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Muchísimas gracias.